Como siempre les digo, es un placer estar con todos ustedes a través de UTV, el canal universitario de la cultura y su programa Desde la Academia. Vamos a analizar, como siempre, temas de mucha importancia para nuestro país. Y en esta ocasión lo haremos en relación al Congreso Nacional. Ya pasó un poco más de un año de la actual administración del Congreso Nacional. ¿Qué piensa la gente de este poder del Estado? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Se ha vuelto más transparente? ¿Se ha acercado a la población? ¿Qué ha ocurrido con el Congreso Nacional en los últimos meses desde la toma de posesión en enero del año 2022? Entonces analizaremos un año del quehacer del Congreso Nacional dirigido por don Luis Redondo, ese distanciamiento de don Luis Redondo dentro de su mismo partido político, el Partido Salvador de Honduras, y el acercamiento al Poder Ejecutivo o al Partido Libertad y Refundación. ¿Cómo valoramos esas calificaciones que algunas organizaciones se le han dado, la aprobación de algunos decretos y el manejo de fondos, los cuales también algunas organizaciones han hecho algunos señalamientos? Para abordar este tema tengo dos distinguidos invitados a los cuales les agradezco el que hayan aceptado la invitación. Y se trata del doctor Rolando Sierra. Él es el director de Flaxo Honduras, pero también es un analista, connotado analista de nuestro país, y con él estaremos hablando. Doctor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por esta invitación nuevamente a estar en este programa, licenciado Rivera, y creo que el tema es muy pertinente para el desarrollo democrático en Honduras y ver los cambios o no, o fortalecimientos de la institucionalidad democrática. Definitivamente. Y también nos acompaña Saúl Bueso Mazariegos. Él es otro connotado analista, abogado y también amigo de la casa. Bienvenido, Saúl. Gracias por la invitación y confiar en nuestros comentarios que puedan dar luces a la temática nacional. Así es. Y vamos a comenzar, doctor Sierra. ¿Qué calificación le daría usted al actual Congreso Nacional? Bueno, yo creo que para eso primero hay que tomar en cuenta algunos breves antecedentes. En primer lugar, que este Congreso está conformado por partidos que fueron en alianza en las elecciones generales del 2021, como es el caso del Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras. Sabemos que si bien la alianza ganó la presidencia de la República, pero no logró tener un control, digamos, sobre el Congreso, no ganó la mayoría de diputados para tener este control del Congreso. Sabemos que este Congreso también viene de una crisis, cuando se formaron dos juntas directivas y al final quedó la junta directiva dirigida por el presidente Redondo, y esto entonces significó un inicio de búsqueda fundamentalmente de legitimidad, digamos, de la junta directiva como en general del Congreso Nacional. También yo creo que es importante decirlo que el Congreso Nacional, de acuerdo a los diversos estudios de opinión y los barómetros latinoamericanos sobre la cultura política en Honduras y las instituciones, precisamente son las instituciones políticas las que tienen menores niveles de confianza de parte de la ciudadanía, y estas son precisamente el Congreso Nacional y los partidos políticos. Entonces, desde ese punto de vista, se parte que el desafío, digamos, que tenía este Congreso Nacional es sumamente alto de mejorar y elevar los niveles de confianza de parte de la ciudadanía. Creo que esto no se ha logrado por el manejo de muchas situaciones en el Congreso, y como se vio también últimamente con el tema de la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que se vio en muchos casos viejas prácticas en el Congreso, que esto es lo que precisamente genera estos altos niveles de desconfianza. Y de esta perspectiva, más bien aquí lo que se impone es que el Congreso, como los otros poderes del Estado, también requiere de una reforma
profunda. De hecho, es el Congreso Nacional el que no ha tenido a lo largo de toda esta historia democrática de Honduras, es el único poder que no ha tenido reformas. Incluso el mismo Poder Ejecutivo ha tenido reformas, el mismo Poder Judicial ha tenido reformas, y no así el Congreso Nacional, y sigue requiriendo de reformas que podemos ahondar más adelante. ¿Tiene alguna calificación? Bueno, no lo calificaría así, sino que lo ubico en la tendencia, digamos, histórica de bajos niveles de confianza de parte de la ciudadanía. ¿Y usted? Yo le doy un 4 ¿De 10? de 10. No, ¿Por qué? por muchas razones. Okay. En primer lugar, en la historia hondureña, fíjense que se decía ya por 1823 que el Congreso de la República era un hotel de lujo, donde los diputados iban a descansar y por ello les pagaban. Ahora con estos actuales tenemos el Congreso, un ring de boxeo, de contact karate y de maniobras. Y también creo que muchos van a dormir. Miren, el salario mínimo actual en Honduras cuesta ganárselo, 9.000 a 10.000 empiras. Y ellos se dan el lujo de repartirse desde adentro cuánto quieren ganar. Ellos dicen cuánto queremos ganar. En primer lugar, el manoseo de las partidas confidenciales. Ellos tenían que aprobar un presupuesto que sirva para desarrollar el país, como una herramienta de desarrollo y no una herramienta que utilizan ellos para convocar adeptos. Crearon una partida confidencial, aquella famosa que el doctor Reina iba a eliminar y no eliminó, le llamó otro nombre a la partida. Entonces, se crea una partida y usted pregunta, ¿y para qué quieren tanto dinero? Usted lo oyó decir, lo queremos para cubrir y pagarle a los señores de salud pública. Señores, pero todos los años hay que darle 17 para que ellos paguen. ¿Cuánto eso va a ser permanente? Aumente el presupuesto a salud y pague la gente que está contratando. La forma en que se llevó a cabo, se eligieron 2 juntas directivas. La de don Luis Redondo es una ilegalidad por cuanto ahí votaron propietarios y suplentes, en el único lugar donde los dos pueden votar. Un suplente vota en ausencia del propietario. Ahí se hizo. Ilegal. Ahora, sí vamos a decir, se legitimó por las acciones, por todos los decretos aprobados, se legitimó, pero hay que ver qué decretos. El decreto de amnistía, que lo vimos muy plausible, porque es cierto, hay perseguidos políticos en el país, pero lo aprovecharon para poner una colita y meter empleados del gobierno y salieron libres personas que aún deberían estar guardando prisión y están libres. Así de simple. Entonces, nosotros hemos utilizado ese decreto en ser libre. Hemos sacado un montón de personas que han sido perseguidas y están fuera. Pero el problema es que también salieron personas, y con nombre y apellido, este señor de Hondutel, el Latin no tiene nada que ver con una cuestión de carácter político y anda en libertad. El señor asesor presidencial, don Quique Flores, con todo respeto, abogado, pero usted llamó a la Corte, en su momento, llamó a la Corte, que era una Corte entreguista, ¿no? Y salió corriendo para Nicaragua. La persona que no debe nada no huye. Así en mi pueblo se me enseñaron. Y después volvió con vítores, hasta lo fueron a recibir como una gran personalidad. Y de ahí recuerdo que ganó las elecciones Lula da Silva y aquí hubo fiesta. Otro señor que se comió el dinero de los alimentos de las escuelas, el abajato. Y aquí, óigame, casi hasta fueron a su encuentro. Entonces yo creo que este Congreso, con todo respeto, ese decreto y el arreglo que hubo, que este señor Calix, ahí están las declaraciones, dijo, no, ya recapacité, retiro mis intenciones, y lo dijo, y para que vean, dice, me pongo a la orden de la presidenta para que todo lo que ella mande yo lo voto. Desde que tenemos, si son independientes, dice la Constitución, pero aquí estos responden al Ejecutivo, con el agravante que tenemos ahora, que no sabemos quién es el presidente, si la que llegó por los votos o la que llega por designio del poder. Últimamente, el otro día, Mel Zelaya tuvo reunión con el partido, con su partido, en Casa de Gobierno. No les extraña entonces que mañana hay una sesión del Ejecutivo en el Congreso Nacional. El Consejo Nacional Anticorrupción y el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras ha catalogado el trabajo del Congreso Nacional como pobre, mediocre y con un alto grado de retroceso legislativo. ¿Coinciden ustedes con los datos? Bueno, yo creo que hay que analizar aquí lo que son también y ver el desempeño del Congreso en relación a las funciones y el quehacer mismo que tiene el Congreso.
que sabemos, bueno, son tres principales funciones. La primera, la de legislar en torno a las necesidades del país. La segunda, que es una función contralora que tiene también el Congreso, en el sentido que nombra, digamos, a los magistrados, magistradas de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general y al fiscal adjunto, a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, del Instituto de Acceso a la Información Pública también. Entonces, desde esa perspectiva también tiene esta función de nombrar, pero también de controlar el desempeño también de estas instituciones. Y luego, otra función que de una u otra manera debe tener el Congreso es justamente de tener un vínculo con la ciudadanía y un vínculo con la sociedad en el concepto y en la perspectiva de ir generando en el país una democracia participativa y una democracia deliberativa, es decir, un Congreso abierto que se reúna con la ciudadanía, que debata los principales problemas del país y desde ahí se establezca precisamente la agenda legislativa del país. Y desde estas tres funciones, bueno, podemos ver que sí, ha habido legislaciones, ha habido nombramientos, como los nombramientos de los nuevos magistrados, pero esto realmente lo que se esperaba en este nuevo Congreso, especialmente con el nombramiento de los magistrados, es que se buscaran y evaluaran los mecanismos de nombramientos, porque ya sabemos que en el pasado esto siempre ha sido conflictivo, hemos tenido los resultados que hemos tenido, precisamente todas estas instituciones también son las que tienen menores niveles de confianza, toda la institucionalidad de justicia y toda la institucionalidad contralora. Por lo tanto, se esperaba que este Congreso, digamos, buscara realmente nuevos mecanismos con mayor participación ciudadana para el nombramiento de todas estas figuras, pero vemos que no es así. En el campo de la legislación se han hecho, creo, cosas importantes y se ha revertido algunas leyes en temas fundamentalmente de opacidad, digamos, y de falta de transparencia, pero falta el recorrido realmente, es decir, generar que desde el Congreso se genere una nueva institucionalidad más orientada a que en el país realmente se dé un sistema nacional de transparencia, que es una demanda también de la ciudadanía. Yo siempre digo que los estudios de opinión en Honduras plantean que la ciudadanía tiene tres demandas fundamentales. Primero, el empleo y un trabajo seguro. Lo segundo, un entorno de vida seguro, es decir, mayor seguridad, por lo tanto un combate a la criminalidad y a la violencia. Y tercero, la ciudadanía demanda mayor transparencia y una lucha real contra la corrupción y la impunidad. Y entonces, desde esa perspectiva, creo que no se han dado avances significativos, digamos, desde el Congreso Nacional. Reforzando un poco lo que usted decía, doctor, hasta el año pasado, este fue un informe que presentó el CNA allá por septiembre, octubre más o menos. Habían en ese entonces 20 congresistas que no habían presentado ni siquiera un tan solo proyecto. De esos se habían presentado 478 proyectos al Pleno del Congreso Nacional y solo se habían aprobado 67 proyectos. Entonces, mencionan en este informe de que hay un bajo rendimiento, un bajo trabajo y por el cual usted mismo lo decía, cobran grandes salarios, se les pagan grandes salarios. Hay una agenda legislativa retrasada, digamos, y no actualizada en muchos casos. Y lo otro, esto es fundamental, porque yo he hecho anteriormente balances y monitoreos también al quehacer del Congreso Nacional, y con el tema justamente de la participación. De los 128 diputados que deberían de estar en las sesiones del Congreso, en la realidad, digamos, en promedio solo participan 65, es decir, la mitad. De 65, realmente los que toman la palabra vienen a ser la mitad, de más o menos 30, y los que toman las decisiones son 8.
Entonces es un Congreso que en la práctica funciona con 30 congresistas. Entonces desde ahí también es para reflexionar el número de diputados de manera real con el que debería contar el Congreso Nacional. Se me viene a la mente también de que dentro de esos proyectos estaba declarar el Día de la Vaca, si no me equivoco. Mire, una ONG... Y ahorita estaban también, o sea, a crear un diputado fuera del país. El diputado del departamento 19. 19, exacto. Mire, a veces... Ya iban a querer 6, 7 diputados. A veces parecen malabaristas, pero de mal gusto, ¿no? Porque fíjate que usted va al Circo América, hondureño por cierto, hay buenos espectáculos y usted paga poco. En cambio aquí pagamos miles de lempiras en el Congreso y ese circo tiene mal espectáculo. Mire, sí es cierto, se derogó la ley de secretos, perfecto, pero se les olvidó que es concatenado. Había una resolución 069 que dio una lista de instituciones que podían declarar información en secretividad. Hoy todavía no sabemos qué fue lo que se guardó. Y usted le pregunta al Instituto de Acceso a la Información Pública, le pregunta a las instituciones, no sabemos nada. Mire, dicen que los diputados tienen una gran ventaja. Ellos eligen a la persona que los va a acusar, eligen al fiscal. Y ellos eligen a las personas que los van a juzgar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ponerme de acuerdo, te nombro, vos sos el que me vas a acusar y lo haces de una forma tal que quede fenecido mi juicio. Porque aquí hay señalamientos serios contra todo el mundo. Y sí voy a decir algo, el Congreso de la República actual gastó menos dinero que los anteriores, pero también se dio el lujo de gastar dinero en bonos. Miren, repito, el salario mínimo de una persona tiene que llevar su burrita al trabajo porque no le dan comida en la oficina. Tiene que ver cómo se montan esos buses arriesgando que le quiten la burrita y los zapatos. Ustedes andan guardaespaldas, andan de todo y lo pagamos nosotros. Y aparte de eso, hasta de comer les damos porque todos comen en el Congreso de forma gratuita. Al grado tal, y pongo el ejemplo también, me voy a saltar al Ejecutivo, aunque no es el tema hoy, el Ejecutivo creó una ley de secretos 2.0. Es prohibido saber qué es lo que come la presidenta y sus allegados. ¿Cómo es posible? A mí no me interesa que coman, pero me interesa saber cuánto cuesta lo que se comen. Esa es transparencia, como decía el doctor. Entonces, el Congreso para mí, con todo respeto, tiene una deuda enorme con nosotros los hondureños, porque les pagamos muy bien y, como decía el doctor, llegan a trabajar cuando quieren. Y otra cosa, los mismos vicios que criticaron los están haciendo. Si yo critico algo es porque yo no lo voy a hacer. Pero criticaban los madrugones, ellos hacen madrugones. Criticaban que no se trabaja mucho, ellos lo hacen igual. Entonces, con todo respeto, la razón por la que les pongo 4 es porque soy un poco benevolente como ciudadano. Y el viernes usted no busque un diputado porque no lo encuentra. Eso dicen los periodistas. Sí, no, los viernes no los busque porque no los encuentra. Todo dice, no, estoy fuera de la ciudad, estoy fuera de la ciudad. Ok, hablemos un poco de la autoridad de Luis Redondo. ¿Le ha faltado autoridad? Le digo esto porque hemos visto muchas faltas de respeto y han sido bien visibles, porque ahora pues todas esas sesiones son televisadas, donde hay muchos, sobre todo en la bancada del Partido Nacional, no se dirigen a él como el presidente del Congreso Nacional, sino que en la cara le dicen que es ilegal, que es una junta directiva ilegal. Hemos visto lo que usted decía hace un momento, esos momentos fuertes de insultos, de atracos, hasta intentos de irse a golpes, o sea, y no hablamos del día de que se estaba instalando la Junta, sino que hasta hace poco vimos también a 2 diputados ahí prácticamente enfrentados, a punto de irse a los golpes. Entonces, ¿le ha faltado autoridad a Luis Redondo en ese caso? ¿Usted qué piensa, abogado? Doctor. Bueno, yo creo que realmente él asume la presidencia del Congreso en este contexto, digamos, de crisis, pero creo que lo fundamental, lo importante es que se ha logrado mantener en la presidencia del Congreso. Era algo que se esperaba, digamos, dada la situación de cómo se eligió la Junta Directiva, como también por la misma composición de diputados de los diferentes partidos políticos y el hecho de que
Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras no logren tener el control del Congreso, entonces se esperaba que la oposición y el conflicto y las crisis, digamos, de una u otra manera al interior del Congreso más bien fueran permanentes. Y creo que hasta ahora se han dado todas estas situaciones, pero lo que yo sí veo que él ha logrado mantenerse en la presidencia del Congreso, ha logrado dentro de todo también llevar cierta agenda que en un contexto que no es fácil, y lo ha logrado establecer también la alianza con el Partido Libre, que eso es muy importante también para él mantenerse en la presidencia del Congreso. Yo creo que todas estas situaciones de la crítica a la legalidad o a la legitimidad, digamos, de su presidencia van a estar hasta el final, y va a ser muy difícil que esto se supere, pero hasta ahora, digamos, de una u otra manera también hay que decir que ha logrado sacar la agenda que se ha propuesto. ¿Usted qué piensa? Mire, solo voy a poner, antes de responderle con un ejemplo, es como la esposa cuando por alguna razón el marido le fue infiel y lo perdona, pero siempre, cada vez que hay una discusión, le recuerda que le fue infiel. Sí, así va a pasar con este señor. Entonces, mire, el Luis Redondo, autoridad se ha ejercido. Lo que le ha hecho él es ganarse el respeto de las personas, en este caso de los diputados. Eso es lo que le ha hecho falta. Porque en algunos momentos ha actuado de manera arbitraria. El otro día encerró a unos diputados para que no pudieran entrar, y lo vimos en televisión. Si Ortega también se ha mantenido en Nicaragua. Es decir, cuando usted tiene el poder se sostiene donde quiere, si lo sabe hacer. Pero más que eso, lo que debe hacer es ganarse el respeto de la persona. Y el respeto, ¿saben cómo se gana? Con transparencia y diciendo lo que se piensa y haciendo lo que se dice. Pero ahí piensan una cosa y dicen otra. Y de lo que dicen hacen otra cosa. Eso es lo que ha pasado. Entonces, quiero recomendarle a los diputados, decirles claramente que los estamos viendo, los estamos supervisando, y por lo tanto que sepan que ellos son servidores públicos. Traducido al español más claro, ustedes son los conserjes nuestros, son nuestros mandaderos, y nosotros somos sus mandantes. ¿Cómo lo hacemos? Cuando pagamos el impuesto que nos sacan por nuestro trabajo. Entonces, ellos son nuestros empleados, pero nos venga al revés. Sí. Hay gente que no puede entrar al Congreso porque se le ocurre a la autoridad, cierren y no entra nadie. Pero sí pueden entrar otros. Eso es lo que a mí no me gusta. Siempre dicen, es que el pueblo nos vino a pedir 20 pelones a gritar. Eso no es el pueblo. O sea, cambiemos ese discurso retrógrado, porque que este es ostracismo. Demos el cambio cuantitativo y cualitativo de que realmente hemos cambiado. Si seguimos de esa manera, ¿saben qué les vamos a decir? Llamando lumpen y nada más. No, y es cierto, yo creo que quien tiene el poder es el pueblo, ¿no? Y se olvidan prácticamente. Ese distanciamiento de Luis Redondo, creo que usted ya lo mencionó un poco, doctor, ¿le ha afectado en el trabajo que está realizando al interior del Congreso Nacional? El distanciamiento del Partido Salvador de Honduras y el acercamiento a Libertad y Refundación. Muchos han dicho, lo vemos más como un diputado de Libre que del Partido Salvador de Honduras. Bueno, yo creo que tomando en cuenta, digamos, que él no es presidente del Congreso precisamente por su partido, sino precisamente en un contexto de la alianza que se estableció, y que hay mayor número de diputados del Partido Libre que de los del Partido Salvador de Honduras, era de esperar, digamos, que él buscara consolidar esta alianza con el Partido Libre en perspectiva precisamente de continuar pues en la presidencia del Congreso. Aquí más bien lo que no se ve es justamente la alianza partidaria entre Libre y el Partido Salvador de Honduras, es decir, la totalidad de los diputados de ambos partidos, digamos, que estén con una misma agenda, en una alianza y con los mismos objetivos, los mismos propósitos, los mismos diálogos con los diferentes sectores de la sociedad, y creo que esto sí le afecta al presidente Redondo, digamos, el hecho de no tener no contar, digamos, con el consenso tanto de los diputados de Libre como los diputados también del Partido Salvador de Honduras, y también, es decir, el juego también de la presidencia del Congreso, que tiene que
tener y lograr consensos también con los otros diputados de los otros partidos. Eso es parte del juego, pues es un congreso que este congreso tiene otras características respecto a otros congresos, ya no es un congreso totalmente bipartidario, es un congreso multipartidario, con también un congreso en donde un número importante de diputados y diputadas son nuevos en el quehacer del Congreso, y esto también es un aprendizaje no solo para el presidente Redondo, sino que también para muchos diputados y diputadas, y creo que va a ir generándose un reacomodamiento pues, en la medida que se vayan dando los aprendizajes y cierta madurez política que pueda haber de todo. Y es que el gran problema que yo siento es que hablamos de alianza y se lo toman como repartición de puestos, ¿no? No como usted decía, una agenda en común mediante la cual podamos trabajar juntos y trazar una ruta que sea la correcta, sino que aquellos dicen, pero es que no me dio tal puesto, solo hay 2 personas y aquí y allá, la junta directiva, uno de Libre, uno de PSH, entonces creo que en eso ha quedado la alianza básicamente, y muchos estaban diciendo que los únicos 2 funcionarios que son del Partido Salvador de Honduras, que es el señor Vaquero y el ministro de Salud, que deberían de hacerse a un lado, y vemos a la gente de Libre peleando porque salgan estas personas del gobierno. Mire, ese juego que se tienen con los esquiroles motorizados, con todo respeto, hay que decirle a Mel Zelaya que no siga jugando con esa gente, que la mandan a dispersar, la gente que anda reclamando. Cuando ellos reclamaban no había problema, pero hoy reclaman y mandan a esos esquiroles. Miren, solo les voy a dar un poco de historia para que se ubiquen. Quintín Soriano en Choluteca, los del Frente Nacional de Resistencia deshacían cualquier concentración liberal. ¿Sabe qué hizo Quintín? Recuerden, están las tomas. Sacó unos señores con machete en mano dispuestos a hacer un desastre. Suerte que no hubo nada, pero ese día se terminó el trabajo que hacían los frentes disolviendo las concentraciones. Y el otro día en Salud un señor sacó un machete, un vigilante, y hubo tensión ahí. Hasta los periodistas querían meterlo preso sin ser abogados acusadores. Miren, no vayan a cansar a la gente, no abusen más. Dejen que la gente reclame o resuelvan para que la gente no reclame. Yo sigo insistiendo, el presidente de facto, señor de facto, porque de hecho, él ha hecho bien en irse del lado de Libre, porque como él dice el doctor, son una mayoría y le van a tener mayor peso. Pero para mí lo mejor que pudo haber hecho es ganarse el respeto de todos, y no importa quién estaba ahí. La oposición debe aprender también que no es que usted va a estar señalando los errores solamente para enrostrarlos. Los errores se señalan y se ofrecen propuestas. Esa es la crítica. Lo demás es censura. Entonces, también la oposición debe aprender a que nada gana con estar diciendo presidente ilegal, ya no ganan nada, ya está ahí y les ha dado orden, les ha pagado el salario y ha hecho leyes y ustedes las han firmado, punto. Así. Entonces, lo que sí podemos pedirle a todos los congresistas, no solo al señor Redondo, es que comiencen a legislar. Pero ahí eliminamos de cuestión departamental, porque supimos que los diputados anteriores, ahí están los casos en la Corte, el caso, los Pandoros y todo eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eliminen, mire, todo manoseo de dinero, elimínenlo, porque eso da tráfico de influencias. El diputado solo debe estar legislando. Quien debe estar haciendo las obras es el Ejecutivo a través de sus secretarios. Pero cuando a usted le dan dinero para hacer algo, hay duplicidad de funciones. Y se le pregunta, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo hizo? ¿Quién aportó y quién no aportó? Ese es un manoseo de dinero. Queremos transparencia, que el Congreso nos diga claramente hasta la forma en que votan. Mire, se votó tal ley, estos votaron a favor, estos en contra, estos se abstuvieron, pero permitan que la gente hable, que los diputados se expresen. Cuando vote un diputado y dice voy a razonar mi voto, déjenlo que lo razone. Y si se riega hablando de más, enséñenle, porque hay técnicas parlamentarias que me permiten a mí decirle a una persona cómo conducirse en una reunión de esta naturaleza. ¿Usted ve posibilidades de mejorar o cree que ya hay una línea trazada? Mire, todo va a depender realmente si el partido de gobierno se da cuenta que llegó al poder para gobernar y sacar al país del subdesarrollo donde se encuentra. Pero si están pensando en sus intereses personales de
quedarse al perpetuo en el poder, entonces le van a hacer daño al país y esto va a continuar. Así que esperamos nosotros, uno, que la presidenta, si vuelve a salir, tiene 3 designados, no resignados. El señor Zelaya, a mí me dijeron que era un asesor, y que yo sepa, ningún asesor le da órdenes al gerente, le da soluciones, le da ideas. Pero como repito, yo veo a Abel Zelaya como que actúa como presidente. Convocó a la Casa de Gobierno a su partido. Hoy creo que anda paseando por Salvador representando a la presidenta, por Dios santo. Es decir, pongamos las cosas en contexto. Y la gente pensante de Libre, si es que la hay, porque ya lo pongo hasta en duda, esa gente pensante de Libre, díganle a Zelaya que esté equivocado. Si ustedes están trabajando a la sombra del Foro de Sao Paulo, están equivocados. Eso no los va a llevar a ningún lado, porque la gente, no estamos en los años 60, la gente ha cambiado, la gente habla, hay medios digitales y todo que les permite poderse manifestar. Entonces no vayan a abusar creyendo que van a poder ser sempiternos en el poder, porque nadie es sempiterno, sin nadie. Y otro dato interesante, bueno, que lo he visto de esta forma, es que ni se ha terminado de sentar quien gana las elecciones y ya está empezando en cómo quedarse 4 años más. Doctor, su punto de vista sobre esta pregunta, si hay posibilidades de mejorar o piensa que hay una línea trazada. Bueno, yo creo que sí hay posibilidades de mejorar. Hay una agenda legislativa pendiente en donde el Congreso puede legitimarse, los diputados y las diputadas, en la medida que logren legislar en función del pueblo, en la medida también que haya una mejor contraloría de parte del Congreso a todas las instituciones, tanto al Poder Judicial, al Tribunal Superior de Cuentas, a la Fiscalía, como al Instituto de Acceso a la Información Pública, como también el desafío, vienen los nuevos nombramientos de todas estas instituciones, y si hacen nuevos nombramientos, pues hay posibilidades también de legitimarse aún más, y sobre todo también en la medida que se vaya construyendo desde el Congreso en el país una democracia verdaderamente participativa y una democracia deliberativa, es decir, que el Congreso abra espacios reales de participación de la ciudadanía para debatir los problemas del país, para ver cuáles son las legislaciones que se requieren, que esto es lo que no hemos tenido en Honduras. Hemos tenido una democracia representativa, pero no una democracia participativa y no una democracia deliberativa. Aquí no vemos a los diputados en sus departamentos dialogando con la ciudadanía, sus electores, no se ve que se eleven a agendas departamentales, digamos, desde el Congreso, y eso tiene que entonces generarse esos espacios, digamos, de participación. Aquí también, frente a determinados tipos de problemas, debería de haber mayor diálogo con todos los sectores de la sociedad de parte del Congreso, buscar esos mecanismos y esos espacios de participación, es decir, que se vea un Congreso que está dentro de un proceso de redemocratización, digamos, que eso es lo que se demanda. Y bueno, hay viejas reformas que se han venido planteando ya hace muchos años al Congreso Nacional, como el mismo reglamento del Congreso, todo el poder que le da el presidente del Congreso. Eso es una reforma pendiente, y eso es fundamental, digamos, para una redemocratización del Congreso Nacional. Entonces, de tal manera que si se logra entrar con una agenda legislativa en función de los intereses del país, una buena elección de los nuevos nombramientos a las otras instituciones del Estado que están pendientes, y lograr un Congreso más abierto, más democrático, con procesos de participación reales, eso desde mi perspectiva daría posibilidades, digamos, de cambio al Congreso, y es lo que se requiere, pues. Urge definitivamente. Quiero agradecerles el tiempo que se han tomado para acompañarnos en esta ocasión, para hablar de este tema. No todo el mundo quiere hablar de estos temas, y usted lo señalaba al principio, doctor, es importante porque tenemos que hacer aportes a la democracia, y estos espacios para eso son. Allá de ellos, si no quieren tomar pues el sentir y pensar de la gente, porque al final de cuentas son políticos que tienen que regresar nuevamente a la población
y hemos visto una ciudadanía diferente. En las elecciones anteriores vimos a un país como más maduro, ahora arrepentido, pero más maduro siento yo, en el hecho de que se necesitan nuevas ideas, se necesitan nuevos pensamientos que vengan a darle un giro de timón, pero extremo a este país y poder transparentar todos estos procesos que se viven en el país. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias, abogado, por el tiempo también que nos ha brindado. A todos ustedes siempre les recordamos, están nuestras redes sociales. Déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, qué piensan ustedes de estos temas de país. Recuerden que esto es importantísimo porque nos compete a todos los hondureños. Muchos pues pagamos impuestos y de esos impuestos se hacen obras, le dan partida a instituciones como el Congreso Nacional y el resto de instituciones del Estado, y obviamente nos toca a nosotros estar pendientes del quehacer de estas instituciones. Ahí están nuestras redes sociales, déjennos sus comentarios y por supuesto estaremos dándole lectura a cada uno de ellos. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.